Cuando mi novia trató de justificar su infidelidad diciendo que solo era algo físico, decidí no discutir, la invité a hacer las maletas, recopilé cada prueba, alerté a la esposa de su amante y envié todo a recursos humanos, mientras ellos creían que el almuerzo corporativo sería su refugio perfecto. Me llamo Connor, tengo 33 años, y trabajo en ciberseguridad dentro de un sistema hospitalario a las afueras de Chicago. Aunque suene emocionante, mi rutina es bastante técnica, monitoreo servidores, realizo auditorías de seguridad, evito que algún grupo de ransomware intente paralizar los expedientes médicos. Paso horas revisando registros, atendiendo alertas y explicando a médicos por qué no pueden usar 123 como contraseña para acceder a información sensible. Es un empleo estable, bien pagado, con beneficios que realmente importan cuando ya pasaste los 30. Soy de esos tipos que organiza su vida para que no se le escape nada. Los domingos preparo mis comidas de la semana, pollo, arroz y verduras ordenados en recipientes que duran hasta la mitad del miércoles. Entreno en el gimnasio los lunes, miércoles y viernes después del trabajo, además de los sábados por la mañana. Llevo un registro de todas mis suscripciones de streaming en una hoja de cálculo porque me molesta profundamente pagar por servicios que no uso. Mi apartamento está siempre ordenado, no de forma obsesiva, pero sí funcional. Mi coche recibe sus cambios de aceite puntuales y presento mis impuestos con anticipación. Puede sonar aburrido, pero es un estilo de vida que me funciona. Mi papá, Evan, me enseñó a valorar esa estabilidad. Fue cartero durante 30 años en el mismo barrio, se retiró a los 62 y ahora dedica su tiempo a trabajar madera en el garaje y a consentir a los hijos de mi hermana. Connor, solía decirme cuando estaba en la universidad, los hombres aburridos pagan sus cuentas a tiempo y duermen tranquilos. Los emocionantes terminan explicándose ante jueces y acreedores. Esa idea se me quedó grabada. Mi novia, Shannon, de 31 años, era casi la antítesis de eso, pero de una forma que al principio parecía refrescante. Se desempeñaba en marketing para una empresa mediana en el centro. De esas que fabrican piezas industriales en las que nadie piensa pero que todos necesitan. Siempre impecable, siempre con heels y blazer, siempre funcionando a un ritmo que hacía parecer que su pensamiento iba 3 pasos por delante de su voz. Tenía 3 proyectos simultáneos en cualquier momento. Donde yo era metódico, ella improvisaba. Donde yo planificaba, ella avanzaba sin mirar atrás. Esa diferencia nos equilibró durante 4 años. Vivíamos en un pequeño townhome en los suburbios, compartíamos el alquiler, alternábamos quién cocinaba, y habíamos entrado en esa etapa donde ya no intentas impresionar a la otra persona cada minuto, simplemente convives. Nos conocimos en una fiesta de inauguración del apartamento de un amigo en común. Yo estaba ayudando a armar muebles, porque el requiere ensamblado suele significar se necesita un título en ingeniería, y Shannon llegó tarde, con botellas caras, y empezó a reorganizar la sala porque el flujo estaba mal. Hablamos 3 horas seguidas sobre urbanismo, los mejores lugares para pizza en Chicago y cómo cada uno veía su futuro. Era divertida, rápida, aguda, cuestionaba sin ser agresiva. El primer año fue excelente, restaurantes, películas alternadas, charlas profundas hasta las 2 de la mañana. Ella soñaba con subir en el mundo del marketing o incluso fundar su propia agencia. Yo imaginaba pasar a un rol de gestión y quizá enseñar ciberseguridad en la universidad comunitaria. Nada apresurado, sin hijos a corto plazo, sin planes serios de boda. Shannon decía que quería alcanzar ciertos objetivos profesionales antes de ser la esposa de alguien. Lo respeté sin problema, pensaba que teníamos tiempo. Mi amigo Ryan la conoció y me dijo, es genial, pero tiene esa energía de alguien que siempre está buscando lo siguiente. Lo tomé como una proyección de su ruptura reciente. Habría sido mejor escucharlo. Su jefe era Douglas, un tipo de poco más de 40, casado y con 2 hijos. Yo lo había visto una vez en un picnic de la empresa, un año después de que Shannon y yo empezáramos a salir. Recuerdo su apretón de manos fuerte, su risa exagerada y su reloj ridículamente caro. Era de esos que acaparan conversaciones sin notar que ahogan a los demás. Me habló 20 minutos sobre su partida de golf del fin de semana mientras Shannon sonreía como si no le quedara otra opción. Pensé que sería agotador como colega, pero inofensivo. Un gerente más, de esos que hablan más de lo que hacen. Pero Shannon hablaba de él constantemente. Douglas cree que esta campaña puede ser revolucionaria. Douglas dice que soy la más creativa del departamento. Douglas piensa que tengo potencial para liderar proyectos. Al inicio me alegré de que tuviera un superior que reconociera su esfuerzo. En mi trabajo, mi jefe se comunica casi exclusivamente por correos automáticos y notas adhesivas con un buen trabajo. Así que alguien que le diera atención real parecía casi un lujo. Pero las cosas empezaron a cambiar, despacio, casi imperceptiblemente. Igual que cuando pasas por el mismo lugar todos los días y un buen día notas que un árbol ya no está,
pero no tienes idea de cuándo desapareció. Los días de tengo que quedarme hasta tarde se hicieron más frecuentes. Me avisaba a las 7, cuando yo ya estaba cocinando para ambos. Douglas necesita que me quede a pensar nuevas ideas. Terminaba cenando solo, guardándole un plato, y ella llegaba cerca de las 10 u 11, picoteaba la comida fría y revisaba el móvil mientras yo intentaba conversar. Cuando preguntaba por esas supuestas presentaciones, me respondía con vaguedades. Salió bien, ya sabes cómo son estas cosas. Pero no sabía. Y aún así dejaba pasar el tema. Empezó a llegar a casa con vinos de regalo. Y no cualquier vino, botellas de entre 80 y $100, algunas en cajas de cuero. Douglas insistió en que me lo llevara. El cliente le dio 3 y no le gusta el vino tinto. Me pareció extraño que un cliente regalara cosas tan costosas, pero Shannon lo justificaba. En manufactura estos gestos son normales, manejan presupuestos enormes para relaciones comerciales. En ese momento, la explicación me pareció razonable. No lo era. A lo largo de varios meses, empecé a notar un patrón que en su momento no pareció alarmante, pero que hoy sé que fue la señal de que algo mucho más grande se estaba gestando. Las cenas laborales se hicieron frecuentes, casi rutinarias. A eso se sumaban eventos de networking, reuniones informales con gente del sector, mixers de la industria, sesiones de estrategia y cualquier excusa que justificara la necesidad de quedarse más tiempo fuera de casa. Cada 2 semanas surgía un nuevo compromiso al que tenía que asistir. De vez en cuando le ofrecía acompañarla. Siempre recibía la misma respuesta, dicha con una sonrisa que ahora entiendo mejor. Es aburridísimo, de verdad. Solo conversaciones técnicas y gente del trabajo hablando de lo mismo de siempre. No te gustaría. Así que me quedaba en casa, adelantando mis series o preparando cenas simples, esperando a que regresara. Cuando volvía, su ropa olía a restaurantes caros, y relataba encuentros que siempre sonaban vagos, como si los detalles se escaparan entre líneas. Nunca profundizaba en nada, solo comentaba que había sido agotador. De forma gradual, su teléfono, que antes descansaba boca arriba sobre la mesa del living mientras veíamos algo juntos, empezó a aparecer siempre boca abajo. En ocasiones sonaba pasada la medianoche. Es el chat del equipo, murmuraba sin abrir los ojos, dándose la vuelta. Una noche hice una broma inocente. Tu equipo no duerme nunca si escriben a la 1 de la mañana. No sonrió. Solo respondió algo sobre diferencias horarias y clientes internacionales. Lo curioso es que su empresa no tenía operaciones fuera del país. Ese era apenas uno de muchos cambios pequeños que en conjunto empezaron a inquietarme. Encontré ropa interior nueva que nunca usó conmigo. Había perfumes distintos, aromas que no estaban cuando salía por la mañana pero sí cuando regresaba por la noche. De repente, algunos viajes laborales, antes breves, se extendían 1 o 2 días porque el cliente pidió otra reunión. También se inscribió a un gimnasio con entrenador personal, aunque jamás la vi volver realmente agotada ni comentó progresos. Salía con ropa deportiva, pero no había señales de que realmente entrenara. Un día, durante una noche de juegos, Ryan me preguntó de manera casual. Oye, ¿todo anda bien con Shannon? La he notado distraída. No levantó la mirada de la pantalla cuando lo dijo, como si no quisiera invadir mi espacio personal. Intenté justificarla, asegurando que estaba estresada por una posible promoción y que era normal que estuviera un poco ausente. Él solo respondió. Bien, hermano. Solo quería asegurarme. Sin embargo, su comentario quedó rondando en mi cabeza. Un martes a comienzos de marzo, tiró una bomba de forma tan tranquila que me tomó unos segundos procesarla. Estaba lavándose los dientes cuando habló, con espuma en la comisura de los labios. Este fin de semana voy a un retiro estratégico fuera de la oficina, anunció como si mencionara que volvería tarde de una cena. Es del equipo de marketing, Douglas lo organiza. Seguramente terminemos muy tarde, así que lo más práctico es quedarme en un hotel cercano. Sentí un nudo en el estómago. ¿Un retiro estratégico, un sábado? Pregunté, intentando sonar neutral. Sí, contestó en el mismo tono ligero. El mes que viene lanzamos una campaña grande. Todo el equipo está de cabeza con eso. Después enjuagó su rostro con la toalla que yo había comprado hacía apenas una semana y añadió. No me esperes. Te escribo cuando terminemos. Nada de eso cuadraba. En nuestro trabajo, los entrenamientos y simulacros se anunciaban con mucha anticipación. Además, siempre se realizaban durante el horario laboral. Los fines de semana solo trabajábamos si ocurría un incidente grave, algo como un servidor caído. Lo que Shannon decía no sonaba como una exigencia laboral real, parecía más bien una coartada improvisada, hecha por alguien que confiaba en que yo no cuestionaría nada. Esa misma noche, mientras veíamos un programa de reformas de casas, ella cayó rendida en el sofá. Yo estaba en la cocina, limpiando los platos,
cuando su teléfono vibró sobre la mesa baja. La pantalla se iluminó lo justo para que pudiera leer la vista previa desde donde estaba. Podía sentirte todavía en mí todo el día. La notificación venía de un contacto guardado como usted. El impacto fue físico. Me quedé inmóvil, con un paño húmedo en la mano, mirando esas palabras que parecían irreales. Mi primer impulso fue despertarla y obligarla a explicar lo que estaba leyendo, exigir nombres, fechas, razones. Pero el segundo impulso, mucho más frío y racional, me detuvo. Necesitaba ser inteligente, no emocional. No podía reaccionar sin pruebas concretas. Dejé el paño, fui al sofá y levanté el teléfono con cuidado. El desbloqueo facial funcionó sin problemas, estaba dormida en el ángulo perfecto. Abrí directamente los mensajes. El hilo con "te" ocupaba toda la pantalla. Comencé a desplazar hacia arriba, sintiendo como el estómago se contraía con cada línea. Ahí estaba, Douglas. No habían sido mensajes esporádicos, sino semanas completas de conversaciones, fotos, comentarios íntimos, planes coordinados. Incluso había un vídeo grabado 2 noches antes llamado "Pensando en ti", que no tuve el valor de abrir. Shannon aparecía con lencería que jamás había usado conmigo, encaje negro, costoso, totalmente nuevo, evidentemente comprado para él. Encontré mensajes que detallaban cómo debían organizar sus encuentros. Dile que es una reunión del equipo. Ya reservé nuestra habitación de siempre en el Marriott del centro. 8:14, sube. Ella respondía ajustando horarios como si fuera una estratega militar. Connor tiene su rutina del gimnasio hasta las 7 y luego se junta con Ryan. Puedo llegar a las 8:30. Habían construido toda una logística alrededor de mi vida, de mis hábitos y mis horarios, tratándolos como obstáculos. Como si yo fuera una variable molesta que había que esquivar. Eran semanas de confirmaciones de hoteles reenviadas desde su correo, chistes internos sobre mantener las cosas discretas, comentarios de ella diciendo que yo era aburrido o que mi previsibilidad les facilitaba verse. Douglas le prometía dejar a su esposa cuando sus hijos fueran mayores. Shannon le decía que mentirme era emocionante. En uno de los mensajes más dolorosos, de apenas 3 semanas atrás, le escribió. Connor preparó la cena y me preguntó por mi día. Tuve que inventar una reunión, cuando en realidad solo podía pensar en ti dentro de mí esta tarde. Es malo que mentirle me dé un poco de adrenalina. Fui capturando todo metódicamente, como si ya no tuviera emociones. 6 semanas de chats, fotos, reservas de hotel, horarios, todo. Lo envié a mi correo personal en grupos de 10 imágenes para asegurarme de no perder nada. Me tomó unos 20 minutos reunir la evidencia completa. Después, devolví el teléfono exactamente en la posición en la que estaba, boca abajo sobre la mesa. Me quedé largo rato sentado en la oscuridad, intentando asimilar lo que había descubierto. Todas las veces que cociné para ella, que pregunté por su día, que confié ciegamente, todo había sido ignorado, descartado y reemplazado por una doble vida cuidadosamente organizada. Cuando Shannon se movió alrededor de las 11, le dije que me iría a dormir. Murmuró algo sobre unirse a mí más tarde y continuó mirando su programa. En la habitación, que de pronto se sentía ajena, encendí mi portátil. Busqué a Douglas en LinkedIn. Su nombre completo aparecía en algunos correos laborales que habían pasado por nuestra computadora compartida. Y ahí empezó todo. Desde ese punto comenzó una especie de investigación personal que nunca imaginé emprender. Después de revisar lo que ya sabía, seguí indagando y terminé encontrando el perfil de Facebook de Douglas. No sé qué esperaba ver, pero lo que apareció en pantalla me dejó inmovilizado. Su foto principal parecía sacada de una campaña publicitaria. Él, su esposa y sus 2 hijos posaban frente al mar en lo que claramente era un resort elegante. Todos vestidos con camisas de lino blanco, iluminados por la luz dorada del atardecer. Era esa clase de imagen pulida que la gente publica cuando quiere que el mundo crea que todo en su vida es perfecto. Casi podía escuchar el clic de la cámara profesional que seguramente tomaron para esa sesión. La esposa de Douglas se llamaba Kathleen, según la etiqueta de la foto. Su perfil estaba casi completamente privado, como si hubiera tenido el presentimiento de que algún día necesitaría cierta protección, pero aún así Facebook Messenger permitía enviarle mensajes. Abrí la ventana, dejé el cursor parpadear y me quedé observado por mi propio reflejo en la pantalla durante varios minutos. ¿Qué se supone que le dices a alguien que no conoces sobre una situación tan delicada? ¿Cómo le explicas que la persona con la que ha construido una familia está engañándola con tu novia? Tenía el estómago hecho un nudo, y cada vez que pensaba en los niños que habían sonreído tan naturalmente en esa foto, sentía que guardar silencio era igual a participar en la mentira. Escribí 3 frases cortas, directas, y presioné enviar antes de que me arrepintiera. Hola, Kathleen. No me conoces, pero necesitamos hablar sobre Douglas y Shannon. Tengo pruebas. Sentí un vacío extraño después de hacerlo,
como cuando das un salto sin ver dónde caerás. Cerré la laptop, me tiré en la cama sin cambiarme la ropa del trabajo, y me quedé mirando el techo en completo silencio. Pasaron las horas, pero el sueño no llegaba, solo aparecían más preguntas, más escenarios, más dudas sobre cómo iba a enfrentar todo esto. Cerca de las 2 de la mañana, la mente finalmente cedió y caí dormido. La mañana siguiente, viernes, encendí mi teléfono durante mi pausa en el trabajo. Estaba sentado en mi coche, estacionado en el enorme garaje del hospital, cuando vi que Kathleen había visto mi mensaje. Se activaron los indicadores de escritura en la pantalla, permanecieron ahí unos segundos, y luego llegó la respuesta. ¿Quién eres? ¿De qué se trata esto? Respiré profundo antes de contestar, intentando escribir sin temblar. Mi nombre es Connor. Shannon es mi novia. Ayer encontré mensajes entre ella y Douglas. Muchos. No quiero lastimarte, solo creo que mereces saber la verdad. 3 minutos después, el teléfono empezó a sonar. Número desconocido. Soy Kathleen, dijo una voz firme, contenida, que no mostraba ni un rastro de pánico. ¿Tienes capturas? Sí, varias, respondí. Envíalas a este correo, dictó con la misma precisión que usaría alguien acostumbrado a manejar situaciones tensas. Las revisaré y después hablamos. Aún estaba dentro del coche cuando reenvié todo, capturas de mensajes, fotos, conversaciones donde ellos se reían de sus supuestas sesiones de estrategia, mensajes escritos desde hoteles, las bromas sobre mí, los comentarios en los que me llamaban el tipo de redes, y Shannon se reía de lo poco que yo cuestionaba. Revisar todo eso por segunda vez fue como beber veneno, pero no me guardé nada. Kathleen respondió alrededor de 1 hora después. Gracias. Es peor de lo que imaginaba. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía con quién podemos hablar esta noche. Terminamos conversando esa misma noche. Yo estaba sentado en el estacionamiento de una cafetería, con la oscuridad del lugar envolviendo el coche y la pantalla del teléfono iluminándome la cara. Ella hablaba con una calma que solo se obtiene cuando alguien ya ha sufrido demasiado. Llevo meses sospechando, confesó. Las noches largas, los mensajes borrados. Llegaba oliendo a un perfume que no era mío y decía que era de una clienta que lo había abrazado. Una vez dijo el nombre de una mujer dormido, y cuando le pregunté, aseguró que era una compañera con la que había estado trabajando ideas. No supe qué responder al principio. Lo único que se me ocurrió fue: lo siento mucho. No es tu culpa, respondió sin dudar. Tú no provocaste nada. Esto es de ellos. Y no pienso seguir casada con alguien que me trata de esta forma. Hubo un silencio breve antes de que retomara, esta vez con una determinación que casi se podía tocar. En su empresa tienen políticas estrictas sobre relaciones con subordinados. Si esto se reporta correctamente, ambos van a perder sus puestos. Pero antes quiero una sola cosa. Su voz se endureció ligeramente. Quiero una confrontación. Sin gritos, sin negaciones, sin manipulación. Quiero que Douglas vea que ya lo sabemos y que no podrá esconderse detrás de excusas. Y quiero que ocurra en un lugar donde no pueda escapar. A partir de ahí trazamos un plan detallado. La compañía donde trabajaban ellos tendría su reunión trimestral la semana siguiente. Era un evento grande, después de las presentaciones habría un almuerzo en el atrio principal, tipo buffet, al que podían asistir familiares y parejas. Quedamos en encontrarnos 10 minutos antes del almuerzo, justo al lado de las puertas de entrada. La mañana del evento me vestí con la camisa azul marino que Shannon tanto elogiaba. Pensé que si iba a pisar el lugar donde habían construido su mentira, al menos debía entrar con dignidad. Conduje hasta el parque empresarial y estacioné lejos de la entrada, intentando mantener la calma que no sentía. El edificio, con sus paneles de vidrio y sus columnas metálicas, parecía construido para intimidar. Cuando entré, Kathleen ya estaba allí, de pie junto a una enorme maceta decorativa. Llevaba un vestido negro sencillo, elegante sin llamar la atención, y el cabello recogido en un moño impecable. Apenas me vio, se acercó y extendió la mano. ¿Connor? Sí. Gracias por decirme la verdad, susurró. Siento que hayas tenido que enterarte así. Pero mejor ahora que dentro de 10 años. Nos colocamos donde podíamos ver las puertas del atrio. Pasaron unos minutos y la reunión trimestral terminó. Un río de empleados empezó a salir hacia la zona del almuerzo. Entonces la vi, Shannon, con un blazer rojo brillante, caminado al lado de Douglas. ¿Reían? Ella le tocó el brazo con una familiaridad que me heló por dentro. Ese gesto, tan casual, me hizo comprender que ya no quedaba nada de la persona que creía conocer. Kathleen avanzó con paso firme. Douglas. Él giró y su rostro se transformó por completo. La sonrisa desapareció. Sus ojos pasaron de Kathleen a mí, y luego a Shannon, que quedó petrificada en medio de su risa. «Kathleen, ¿qué estás?
Venimos a hablar de tus sesiones de estrategia, lo interrumpió ella. Las que tenían en hoteles. La mirada de Shannon se clavó en mí como si hubiera recibido un golpe. Connor. ¿Qué haces con ella? Saqué mi teléfono y abrí una captura en la que se veía claramente el nombre de Douglas, una foto íntima de Shannon, y un mensaje que decía: la misma habitación de la vez pasada. Me encanta cómo te ves contra el cabecero. Sostuve la pantalla para que ambos la vieran. De esto se trata. Vi cómo desaparecía toda la sangre del rostro de Shannon. Douglas apretó la mandíbula al punto de que se le marcó el músculo. ¿Qué hacías revisando mi teléfono? Disparó Shannon, usando la agresividad como escudo. Kathleen habló primero. Estaba descubriendo por qué su novia estaba reservando habitaciones de hotel con mi esposo mientras ustedes dos nos usaban como excusa. Douglas dio un paso hacia ella, intentando recuperar cierto control. Podemos hablar de esto en casa. No aquí. No. Kathleen no subió la voz, pero su negativa cortó el aire. Lo hablaremos aquí. No vas a engañar en secreto y luego pretender que la verdad se discuta a puerta cerrada. La gente alrededor comenzó a callar. Varias cabezas giraron, algunos cuchicheos empezaron a formarse. Shannon me miró con lágrimas contenidas, mezclando confusión, enojo y miedo. No es lo que parece. Es exactamente lo que parece, le respondí. Tengo meses de mensajes, fotos, fechas y horarios que coinciden con cada reunión tardía que me inventaste. El silencio que siguió fue absoluto. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que por fin la verdad estaba saliendo a la luz, sin máscaras, sin excusas. Su voz seguía sonando tensa, casi cortante, aunque las lágrimas ya estaban formándose en sus ojos. «Pudiste hablar conmigo», reclamó. «No tenías por qué involucrar a su esposa». La miré sin apartar la vista. Ella pasó a ser parte del problema desde el primer momento en que te acostaste con su esposo. Douglas dio un paso hacia nosotros y puso una mano sobre el hombro de Shannon, intentando alejarla para que la escena no continuara escalando. «Subamos y resolvemos esto en privado», propuso con esa urgencia nerviosa de quien sabe que la situación se está desmoronando. Pero Kathleen no tenía intención de darles esa oportunidad. Sacó una carpeta del interior de su bolso, con una calma que contrastaba con el caos alrededor. En realidad, dijo, lo que corresponde es discutir esto con recursos humanos. Tengo copias de todo lo que Connor me envió. Y la política de la empresa es muy clara respecto a relaciones entre supervisores y personal a su cargo. El rostro de Douglas perdió el color de inmediato. No harías eso. Ya lo hice, respondió Kathleen sin alterarse. Esta mañana envié toda la información desde un correo temporal y sin identificación. Para este momento, estoy segura de que alguien en RRHH ya revisó tu expediente. Shannon se giró hacia mí con un tono que pasó de la incredulidad a la ira en un segundo. ¿Fuiste tú? ¿Tú mandaste eso? ¿Quieres que me quede sin trabajo? No, respondí con calma. Tú provocaste las consecuencias. Yo solo aseguré que las personas adecuadas estuvieran informadas. Douglas trataba desesperadamente de reconstruir algo que ya estaba destruido. Kathleen, piensa en los niños, en la casa, podemos solucionar esto. No hay nada que solucionar, lo interrumpió ella con firmeza. Voy a pedir el divorcio. Y mi abogada tiene copias de todo. Serás tú quien tenga que explicarles a los niños por qué decidiste arruinar nuestra familia por alguien que trabaja para ti. En ese momento, Shannon me aferró del brazo, clavando sus uñas en mi piel. Connor, por favor, podemos arreglarlo. Fue solo algo físico, no tuvo importancia. Retiré mi brazo. Entonces empieza a empacar. ¿Qué? ¿Aquí? ¿Delante de todos vas a terminar conmigo? ¿De verdad pensabas que podía reaccionar de otra manera? Mientras Kathleen ya se marchaba, dejando a Douglas paralizado en medio de lo que quedaba de su reputación y su matrimonio, decidí seguir su ejemplo. Me di la vuelta y avancé hacia la salida. Detrás, escuché la voz quebrada de Shannon llamándome. ¿Connor? Espera. No me detuve. No giré la cabeza. Solo caminé hasta el estacionamiento, donde encontré a Kathleen junto a su vehículo, respirando hondo para mantener el control. ¿Estás bien? Le pregunté. Asintió. Estoy mejor que en meses. La incertidumbre era peor que la verdad. Tú también merecías saberla. Nos quedamos en silencio unos segundos, compartiendo una comprensión que no necesitaba palabras. Luego cada uno subió a su auto y se marchó. Esa misma noche, cuando Shannon llegó al departamento, me encontró rodeado de cajas, clasificando cada una de sus pertenencias con precisión. Llevaba horas organizando todo, su ropa, sus libros, sus utensilios de cocina, incluso había pasado por UAUL antes de regresar a casa y comprado cajas, cinta adhesiva y plástico burbuja. Aunque estaba furioso, no podía simplemente arrojar sus cosas en bolsas de basura. No funcionó así. ¿Qué estás haciendo?
dijo desde la puerta, dejando caer su bolso como si el peso del día la hubiera doblado. Ayudándote a empacar, respondí sin levantar la voz. Dijiste que fue solo físico, así que no deberías tener problema en irte. Connor, detente. Tenemos que hablar como adultos. Seguí doblando sus suéteres y guardándolos en una caja marcada como ropa del dormitorio. Podemos hablar. Pero igual te vas a mudar. Se sentó en el borde del sofá con los brazos cruzados, mirándome como si estuviera viendo cómo su vida se desarmaba pieza por pieza. Y quizás, en cierto modo, era exactamente lo que estaba pasando. Fue un error enorme, dijo. Pero Douglas me buscó. Me hizo sentir valorada en el trabajo. ¿Vista? Apreciada. Y simplemente, pasó. Las cosas no pasan, Shannon. Las decisiones se toman. Las repetiste durante meses. Me acerqué a la estantería para separar sus libros de los míos. Teníamos muchos duplicados, títulos que ambos habíamos leído, otros que nunca me interesaron y que sabía que eran completamente suyos. Estaba siendo extremadamente cuidadoso. Pensaba terminarlo, dijo con un hilo de voz. Te lo juro. Solo no sabía cómo. Él seguía diciéndome que iba a dejar a Kathleen, que lo nuestro sería oficial, pero siempre surgía algo. Sus hijos, la hipoteca, el trabajo, siempre había una excusa. Bueno, dije envolviendo en burbujas una foto suya con sus amigas de la universidad, ahora ya no tienes que preocuparte por eso. Su expresión cambió a enojo. Estás siendo cruel. No. Estoy siendo claro. No es lo mismo. Se levantó y empezó a caminar por el salón, completamente alterada. ¿Vas a tirar a la basura 4 años por esto? 4 años. Teníamos una vida, planes, un futuro. Teníamos pasado. Tú lo borraste el día que reservaste una habitación de hotel con tu jefe casado. Intentó otro enfoque, esta vez con lágrimas y voz temblorosa. ¿Qué vas a decirle a la gente? ¿A tu familia? ¿A nuestros amigos? ¿A Ryan? La verdad. Que me engañaste con tu jefe y lo terminé. Diré que me controlabas emocionalmente, amenazó. Que vigilabas cada cosa que hacía, cada lugar al que iba. Que me asfixiabas. Que por eso busqué cariño en otro lado. Dejé de empacar y señalé la carpeta que había dejado sobre la barra de la cocina. En esa carpeta imprimí tus mensajes. Los más comprometedores están subrayados. Tengo respaldos en 3 nubes diferentes. Puedes decir lo que quieras, Shannon, pero yo tengo fechas, conversaciones, confirmaciones de hoteles, y mensajes donde planeaste todo mientras yo estaba trabajando. Elige tus palabras con cuidado, porque voy a defenderme con hechos. Ella miró la carpeta como si fuera un explosivo a punto de detonar. Su cuerpo perdió fuerza y cayó de nuevo en el sofá. Quiero que te mudes en 2 semanas, continué, retomando lo que estaba haciendo. Este mes dividimos el alquiler porque ya está pagado. Luego buscaré un compañero de piso o me mudaré a un lugar más pequeño. Esta noche te enviaré un correo con todo por escrito y pondré en copia al arrendador para que quede constancia. Tomó un pañuelo y se secó las lágrimas con manos temblorosas. Eres frío, no sé cómo puedes actuar así. Pareces un robot. ¿No sientes nada? Sellé la caja de libros con cinta adhesiva y la dejé junto a las demás. Siento muchas cosas, Shannon. Pero después de lo que hiciste, no voy a permitir que mis emociones me impidan hacer lo que tengo que hacer para protegerme. Los 2 días que siguieron fueron un desfile constante de incomodidad contenida, como si la casa estuviera suspendida en un silencio denso que a veces parecía incluso más pesado que las discusiones previas. Shannon no se quedó la primera noche, eligió dormir en lo de una amiga, lo cual no me sorprendió en absoluto. A la mañana siguiente, apareció acompañada por su madre, ambas con expresiones duras, listas para empezar a llevarse cajas como si estuvieran realizando una operación quirúrgica. Su madre me observó con un gesto frío, casi desafiante, como si quisiera culparme de un crimen que jamás cometí. Aún así, mantuve el tono cordial y respetuoso. No iba a perder la compostura. Me acerqué a señalar cada pila de cajas, totalmente organizada. Todo está catalogado, le expliqué. Las cosas de Shannon están en el lado izquierdo, y a la derecha tenemos lo compartido, que podemos dividir cuando sea necesario. La madre de Shannon se quedó mirando las etiquetas, todas escritas con claridad, acomodadas por habitaciones y categorías. Su cara cambió apenas un instante, como si algo no encajara con la versión que su hija le habría contado, probablemente una donde yo era poco menos que un monstruo. Esa breve duda, ese gesto involuntario, me dijo más que cualquier palabra. Sin embargo, no dijo nada, simplemente comenzó a trasladar las cajas hacia su camioneta, cargando una tras otra en silencio, como si prefiriera no pensar demasiado en lo que estaba viendo. Al día siguiente, temprano en la mañana, recibí un correo del Departamento de Recursos Humanos de la empresa donde trabajaban Shannon y Douglas.
El estilo del mensaje era lo suficientemente profesional como para dejar claro que alguien ya les había informado detalladamente del problema. Señor Connor, gracias por proporcionar información respecto a posibles violaciones de nuestras políticas. Nos tomamos cada informe con total seriedad y hemos iniciado una investigación interna. ¿Estaría dispuesto a reenviar directamente al departamento de RRHH la evidencia compartida con la señora Kathleen? Esto nos permitirá agilizar el proceso. La información será tratada con la máxima confidencialidad que nuestra política de investigación permite. Respondí sin dudar, adjuntando absolutamente todo: capturas de pantalla, conversaciones completas, fotografías, confirmaciones de reservas, horarios vinculados, cada prueba que demostraba lo que Shannon y Douglas habían estado organizando a espaldas de todos. Incluí también los mensajes donde Douglas había cargado habitaciones de hotel a tarjetas corporativas, 2 de ellas disfrazadas como cenas con clientes. Los horarios dejaban claro que muchas de esas conversaciones se daban durante la jornada laboral. La forma en que coordinaban cada encuentro dejaba en evidencia una planificación detallada, casi profesional, como si trataran su aventura con el mismo nivel de precisión que sus campañas de marketing. 2 semanas más tarde, un martes por la mañana, recibí una llamada desde un número desconocido. Como había bloqueado el número personal de Shannon, supuse que podía ser ella intentando comunicarse por otro medio. Contesté, más por curiosidad que por otra cosa. Su voz sonó cansada, desgastada. Nos despidieron, dijo sin saludo previo, sin rodeos. A los dos. Esperé unos segundos antes de responder, dándole espacio para continuar. Nos llamaron por separado, añadió. Tenían todas las conversaciones impresas. Dijeron que violamos la política de relaciones entre gerentes y personal. No habrá indemnización, ni carta de recomendación. Quedará registrado en nuestros expedientes. Y la esposa de Douglas apareció después de su reunión. Lo estaba esperando con los papeles del divorcio en la mano. Entiendo, respondí, intentando mantener un tono neutro. Eso pareció irritarla aún más. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Su voz subió, quebrándose entre frustración y rabia. Podrías haberte quedado callado. Podrías simplemente haber terminado conmigo. Pero no, ahora estamos los dos sin trabajo. La esposa de Douglas va a dejarlo en la ruina. Y yo tendré que explicar esto en cada entrevista. Arruinaste nuestras vidas. No, Shannon, contesté, con firmeza pero sin elevar la voz. Tú arruinaste la tuya. Douglas arruinó la suya. Yo solo puse la verdad sobre la mesa. Nada más. Hubo un silencio espeso. Nunca te voy a perdonar, escupió finalmente. No te lo estoy pidiendo. Adiós, Shannon. Colgué, respiré hondo y bloqueé ese número también. Unos días más tarde, Kathleen me envió un correo. Sus palabras eran agradecidas, pero también llenas de dolor por lo que estaba viviendo su familia. Gracias por todo. Presenté la solicitud de divorcio ayer. Mi abogada revisó la evidencia y explicó que será determinante para la división de bienes y la custodia. Douglas intentó decir que la relación comenzó cuando ya estábamos separados, pero los horarios lo contradicen. Los niños están en shock, se enteraron por sus compañeros antes de que pudiéramos hablar con ellos. Ya no pienso criarlos en medio de mentiras. Hiciste lo correcto, Connor. No permitas que nadie te diga lo contrario. Observar el efecto social del asunto fue como ver un incendio desde lejos, no estabas dentro, pero sí podías sentir el calor. Algunos amigos en común quisieron mantenerse neutrales. Brendan, por ejemplo, me envió un mensaje cuidadoso. Oye, hermano, supe que tú y Shannon terminaron. Ella dijo que era algo complicado y no dio detalles. ¿Qué pasó realmente? Respondí con sinceridad directa. Me engañó con su jefe casado. Me enteré, lo comprobé, y terminamos. Eso es todo. Su respuesta fue casi inmediata. No es lo que ella está diciendo. Entonces le pregunté. ¿Qué versión está contando? Según él, Shannon aseguraba que yo era controlador, que la vigilaba, que la aislaba de sus amistades y que conoció a alguien que la hacía sentir libre y yo no lo acepté. Le envié una sola captura, el mensaje donde Douglas reservaba la habitación de siempre y Shannon respondía enviándole mis horarios completos de trabajo y gimnasio. La fecha correspondía a 3 semanas antes de que yo confrontara la situación. Brendan tardó un tiempo en responder, pero cuando lo hizo, su tono había cambiado por completo. Dios, no tenía idea. Eso es terrible. Lo siento mucho. Gracias por mostrarme lo que realmente ocurrió. Hice lo mismo con cualquiera que viniera con versiones distorsionadas. Bastaba una captura precisa para dejar claras las cosas. No necesitaba explicar más. Shannon, en un intento evidente de controlar la narrativa, publicó un mensaje en redes hablando de hombres que usan recursos humanos para castigar a mujeres fuertes y sobre vivir la propia verdad sin que otros te repriman. Recibió varios comentarios alentadores,
especialmente de personas que no sabían la historia completa. Pero alguien de su empresa, probablemente alguien que estuvo ese día en el atrio, dejó un comentario directo. ¿Esto es por el gerente que estaba teniendo una relación con una subordinada y los despidieron a ambos? Porque eso no es usar RRHH, es enfrentar consecuencias. El post desapareció menos de una hora después, aunque su grupo cercano siguió repitiendo la versión que más le convenía. Yo no publiqué nada. No lo necesitaba. Me limité a seguir con mis rutinas, trabajar, entrenar, mantener mi vida en orden. Ryan, mi mejor amigo, se aseguró de que no me aislara. A veces aparecía sin previo aviso con comida para llevar, otras veces proponía ver alguna película, y más de una ocasión me invitó a su liga recreativa. Una noche, después de horas jugando videojuegos en su casa, Ryan dijo algo que me quedó resonando. Había pasado suficiente tiempo como para que algunos de mis amigos empezaran a dar su opinión con más libertad. Una tarde, mientras revisábamos unos documentos frente al computador, uno de ellos me dijo: «En serio, manejaste todo esto mucho mejor que la mayoría. Cualquier otro habría perdido los estribos, arruinado sus cosas, escrito barbaridades en redes o tratado de hacerla quedar mal ante todo el mundo. Pero tú seguiste un camino distinto, juntaste pruebas, dejaste que la verdad hablara por sí misma y actuaste a través de los canales correctos. Eso requiere una disciplina que no es común». Me educaron para enfrentar los problemas como adulto, respondí sin apartar la vista de la pantalla. Pues tu padre hizo un buen trabajo, hermano. El mío habría propuesto pincharle las ruedas y prender fuego a la casa de Douglas. A pesar de todo, me reí. Tu papá es un caso especial. Y eso que no sabes la mitad. Lleva 2 divorcios encima y legalmente no puede acercarse a menos de 500 pies de la propiedad de su segunda exesposa. Así que, quizá, no es el mejor ejemplo a seguir. Cuando Shannon terminó de sacar sus cosas, lo que tardó casi 10 días, mi rabia ya no era un incendio. Se había convertido en algo más frío y definido. No era perdón, pero tampoco odio. Era un límite firme. Una claridad absoluta de que cada paso que había dado era el correcto. El apartamento, de repente, parecía más amplio. Más silencioso. Sentía que podía respirar sin esperar el siguiente conflicto. 9 meses después, recibí un mensaje inesperado. «Shannon, ¿podemos hablar?» Solo una vez. Sin drama. Lo miré durante un buen rato. Estuve a punto de ignorarlo, pero al final contesté. «Podemos vernos el domingo a las 2 en la cafetería de Maple. Lugar público. 1 hora». Ella solo respondió, «Gracias». El domingo por la tarde entré al local y la encontré en una mesa del rincón. Se veía distinta, había bajado de peso, tenía ojeras marcadas y el cabello recogido sin cuidado, nada que ver con su estilo impecable de antes. Iba con jeans y un suéter sencillo, sin rastro de aquellas prendas de trabajo elegantes que solía usar. «Hola», dijo al verme acercar. «Hola», respondí mientras nos servían el café. Pasaron un par de minutos de silencio incómodo hasta que finalmente comenzó. «Quería disculparme, por todo. Por lo que hice y por la forma en que reaccioné cuando lo descubriste». No dije nada. Solo bebí un sorbo. «Perdí mi trabajo», continuó. «Douglas también perdió el suyo. Kathleen pidió el divorcio. Él vive ahora en un apartamento horrible. Sus hijos casi ni le hablan. Mis padres están decepcionados. Yo estoy trabajando medio tiempo en un call center. Mi vida es un desastre». «Entiendo», dije, sin añadir nada más. «Sé que yo causé todo esto», añadió rápido, como temiendo que la malinterpretara. «No te culpo de nada. Tú solo dijiste la verdad. Yo, pensé que podía manejarlo. Mantener separado lo que hacía en la oficina. Tenerte a ti, al mismo tiempo, sentirme valorada por lo que pasaba con Douglas. Estaba equivocada». «Sí», respondí. «Lo estabas». Le temblaron ligeramente los dedos alrededor de la taza. «Extraño lo que teníamos, Connor. Tú fuiste bueno conmigo. Siempre estabas ahí. Yo no lo valoré en ese momento. Sé que no merezco nada ahora, pero quería saber si existe alguna posibilidad de intentarlo otra vez». De inmediato pensé en todo lo que había visto, los mensajes, las reservas de hotel, la voz agotada de Kathleen aquella noche, y las caras de ambos en aquel atrio cuando todo se estrelló contra ellos. Así que respondí sin dudar. «No. No la hay». Se encogió levemente, como si la hubiese golpeado una verdad que ya intuía. «¿Ni siquiera después de todo este tiempo?» «He cambiado». «Has tenido consecuencias», corregí. «Eso no es lo mismo que cambiar. Quizás seas diferente ahora, o quizá no. Pero lo que sí sé es que nunca volvería a confiar en ti. Y eso es motivo suficiente para decir que no. Lo que hiciste conmigo también se lo hiciste a una familia que no tenía culpa. Lo hiciste mientras me decías que me querías, mientras los hijos de Kathleen pensaban que su padre estaba trabajando.
Eso me dice mucho sobre lo que puedes llegar a hacer cuando te resulta conveniente. Bajó la mirada. Estoy sola. Douglas está destruido. Sus hijos lo desprecian. Kathleen solo le permite verlos bajo supervisión. Mis amigos eligieron bandos, y la mayoría no eligió el mío. Siento como si hubiera demolido mi propia vida. La destruiste, respondí con calma. Y ahora tendrás que construir otra. Sin mí. ¿Entonces por qué accediste a verme? Preguntó con un hilo de voz. Para que dijeras lo que necesitabas decir, contesté. Para saber que te escuché una vez, con honestidad. Y ya lo hice. Mi respuesta sigue siendo no. Terminamos el café sin añadir más palabras. Cuando me levanté, ella permaneció en la silla. Cuídate, Shannon, le dije antes de irme. Tú también, Connor, respondió, casi susurrando. Salí al exterior. Una tarde cualquiera. Caminé hacia mi coche, conduje hasta casa y ahí terminó todo. Han pasado casi 2 años desde aquella conversación en el atrio. A estas alturas, siento que todo lo ocurrido le pasó a otra persona. El contrato del apartamento está solo a mi nombre. En el trabajo recibí un ascenso el año pasado. Dirijo el equipo de seguridad ahora. Más responsabilidad, mejor salario y días de vacaciones que realmente puedo usar sin que nadie me haga sentir culpable. El divorcio de Kathleen se completó hace 1 año. Ella conservó la vivienda familiar y, según me comentó en un correo breve pero sincero, está intentando reconstruir una rutina estable con sus hijos. Douglas, por su parte, quedó obligado a pagar manutención y solo puede pasar tiempo con los niños bajo supervisión, algo que él mismo aceptó para evitar prolongar el proceso legal. En aquel mensaje, Kathleen me agradeció nuevamente por haber dicho la verdad cuando todo salió a la luz. Estoy agotada, pero al menos puedo respirar, escribió. Los niños están encontrando su propio ritmo. Espero que tú también estés recuperándote. Respecto a Shannon, las noticias que me llegan son más bien esporádicas. Al parecer continúa en el mismo call center donde empezó tras perder su empleo. Durante un tiempo intentó trabajar de manera independiente en marketing digital, pero su reputación profesional quedó demasiado comprometida y pocas empresas quisieron colaborar con ella. Vive ahora en un departamento pequeño que comparte con una compañera de piso. Sus redes sociales, que antes estaban llenas de publicaciones cuidadosas y sonrisas de oficina, prácticamente se han apagado, apenas sube alguna foto aislada, y casi nunca escribe nada. De Douglas, lo poco que sé es por comentarios que van circulando. Se mudó a otro estado y consiguió trabajo en una compañía mucho más pequeña que la anterior. Su puesto es de menor rango, su salario también, y está tratando de rehacer su carrera desde el peldaño más bajo. Cada tanto, por conexiones mutuas, veo publicaciones suyas en LinkedIn hablando de responsabilidad personal, de reinventarse y de aprender de los errores. No lo sigo ni tengo interés en hacerlo, pero las plataformas muestran ese tipo de cosas sin que uno las busque. Y así, con el tiempo, todo se fue acomodando a una distancia prudente. Mis días ya no giran alrededor de lo que ocurrió. Tengo estabilidad, un hogar en calma, un trabajo donde avanzo y un círculo cercano que no depende del drama de nadie más. El pasado sigue ahí, pero se ha vuelto una historia que ahora observo desde afuera, como si le hubiera sucedido a otra persona y yo solo recordara los detalles. Lo único verdaderamente firme es la certeza de que tomé las decisiones correctas y de que la vida, por fin, sigue su curso sin sobresaltos innecesarios.